Lo primero importante, la bienvenida, un fuerte abrazo para todos ustedes. Estamos en Labranza TV, Labranza TV y vamos a continuar, pues después de haber visto las ediciones diarias, vamos a ver las noticias. Lo que Hamás no quiere es que haya una llamada ciudad humanitaria. Vamos a hablar de ello, pero vamos a pasar primeramente a los titulares de prensa. Muchas gracias por enseguida responder ustedes cuando ven que algo no está bien. Te responden maravillosamente. Muchas gracias. Estamos a 14 de julio. Son las 12:02 en España, la 1:02 en Israel. ¿De qué vamos a hablar en los titulares? Mira, lo que se está hablando ya desde anoche, pero lo vamos a enfatizar en este momento. El satélite de comunicaciones más avanzado de Israel ha sido lanzado con éxito por SpaceX, que es la compañía del conocido señor que trabaja amigo del señor Netanyahu, amigo también del señor Donald Trump, y que ha tenido con ellos un pequeño roce. De eso vamos a hablar, pero en un momento. Lo importante, y le hemos hablado esta mañana, es de esta noticia que nos pone en referencia a lo que está pasando con Israel, que tiene mucha importancia. Lo del tema de los satélites tiene mucha importancia, para que determina también en base lo que está pasando y lo que va a pasar ahora en la guerra en Gaza y en otros sitios, lo digo así. El señor Trump espera, en lo que ha dicho en las últimas horas, que el alto el fuego en Gaza pueda solucionarse la próxima semana. No tiene la culpa él de lo que está diciendo, porque ya sabemos que lo que le comunican jamás, lo que dicen siempre, que sí, que esta semana, que a lo mejor, que tal vez, lo de siempre. Está diciendo algo que tiene sentido que lo diga, pero una vez más creemos que son las mismas palabras de dar tiempo al tiempo para que jamás siga intentando retorcer el brazo de la sociedad israelí. Se lo digo de esta manera, dispénseme, porque lo que quiere es seguir en el poder. Jamás lo que intenta, todo lo que hace, todo, es con el objetivo de seguir controlando Gaza. Por eso, todo lo que se le plantee va a ser no o espera. El sí nunca lo va a dar. Es espera, ya veremos, a lo mejor lo estudiaremos, lo hablaremos, pero un sí nunca lo va a dar. ¿Por qué? Porque jamás tiene en su ADN los tres elementos básicos del mal, que son el engaño, el robo y el asesinato. No os lo digo de otra manera. Es así como es, está escrito y así es. Por tanto, ¿se espera la solución? Se espera, pero mientras tanto, quien quiere tomar, y perdóneme que lo diga también de esta forma, el pastel de Gaza, aunque no sé si es un pastel o es algo que está totalmente corrompido ahora mismo, pero quien quiere tomar el control de Gaza, ni más ni menos que es Abbas, que es el jefe de la autoridad palestina, que se ha puesto en un plan paternal y diciendo aquí estoy yo, y ha dicho, ha instado a los de Hamás a que tenéis que liberar a los rehenes porque lo digo yo, ¿no? Literalmente, y ceder sus armas, o sea, dejar las armas, entregaros. Le ha dicho al grupo terrorista, porque le ha dicho que no va a gobernar Gaza después de la guerra. ¿Por qué? Porque quiere gobernar él. Esto es así de sencillo. Son primos hermanos, primos hermanos. Hamás y la Autoridad Nacional Palestina, que representa, creo que si no me confundo, Al-Fatah, son todos primos hermanos, son de la misma línea, del mismo tema. Lo que pasa es que unos ya se ha puesto en un plan como diciendo, esto se me escapa de las manos. Ya lo ha visto Abbas, que se le ha escapado de las manos el tema de los dos estados. Ya no hay dos estados, lo sabe. Entonces la única cosa que quiere hacer es poder controlar Gaza para poder decir que tiene en sus manos algo de Palestina en Cisjordania, que lo va a perder. Sí, lo va a perder, Judea y Samaria se van a convertir en Judea y Samaria, como no puede ser de otra manera. Y Palestina, pues es un concepto abstracto que se inventó en un cierto momento de la historia, que no tiene que ver nada con la realidad, de verdad no tiene que ver nada, pero claro, le siguen dando el pábulo y el tema, y aquí Abbas y los países árabes y la ONU y Europa y todo el mundo, ¿para qué? Pues para intentar dividir Israel, porque la supuesta creación de dos estados es para que al final solamente quede uno, ¿cuál? El Estado palestino. O sea, si se llega a hacer un Estado palestino, no es para crear un Estado, sino para destruir otro, que es el Estado de Israel.
Lo que quieren es dividir Israel, dividir la capital Jerusalén, tomar el control de diferentes zonas y tener autonomía, no, tener un país, y ese país en medio de Israel. O sea, solo piénselo, por favor. Tener un país en medio de Israel, en el corazón de Israel, otro país. Que tendrá aeropuertos, tendrá policía, ejército, en medio del corazón de Israel, en medio de la capital indivisible de Israel, que es Jerusalén. Esto es impensable. Esto no tiene ningún sentido, ni pies ni cabeza, y no va a ser. Pero Abbas está en el tema, porque está intentando tomar el control de lo que no puede controlar. Pero por si fuera poco la presión contra el gobierno de Israel, digo por si fuera poco, resulta que el señor Ehud Olmert, que fue en su momento primer ministro de Israel, o sea, un ex primer ministro de Israel, no es cualquiera, un ex primer ministro de Israel, califica la ciudad humanitaria de Gaza, que es lo que vamos a hablar en un momento, la califica de campo de concentración. Ahora, la pregunta que nos hemos hecho y que también le pido a usted, por favor, que la responda, tanto en el chat como debajo de la descripción del vídeo. Ahora estamos en directo, lo saben ustedes, ¿verdad? Siempre estamos en directo. Cuando no estemos en directo, se lo decimos. Pero en principio, siempre estamos en directo. Pero cuando acaba el directo, automáticamente YouTube lo convierte en vídeo visualizable en cualquier momento. O sea, ya en diferido. Bueno, pues, dicho esto, cuando usted vea el vídeo en diferido, o ahora en el chat o debajo de la descripción del vídeo, por favor comente sus opiniones. Nos gustan las preguntas, pero nos gustan más sus respuestas. Alguien va a decir, pero hombre, sí, es que, mire, hay muchas personas que lo que siempre están buscando que le pregunten cosas, porque se consideran lo más conocedores del tema. Nosotros no, nosotros somos comunicadores, comunicamos, compartimos, decimos, opinamos, pero nos gustan también sus opiniones. Nosotros no queremos que usted sea un mero espectador, sí, es espectador como yo, pero que tenga usted la posibilidad, y la tiene, de comentar lo que usted piense. Y la pregunta que le estoy haciendo en este momento, si puede contestarla, si no ahora más tarde, es si usted cree que, como dice el señor Olmert, califica la ciudad humanitaria de Gaza como un campo de concentración. Bueno, yo la pregunta que hago es, pero sea un campo de concentración de Hamás, ¿no? Solo pregunto, porque saben ustedes, y aquí lo hemos dicho innumerables veces, que Gaza, sí es verdad, tiene razón, es un campo de concentración, pero es de Hamás. No es un campo de concentración en Gaza, sino es que es de Hamás, que tiene ese campo de exterminio, como sin querer comparar, porque esto no se hace en Israel y no quiero hacer esa comparación, pero lo más parecido a un campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial son los campos de concentración en túneles bajo tierra de Hamás, donde se aniquila a los judíos. Esta es la realidad. Se la pueden contar como se la quieran contar. Los que se las dan de conocedores de la historia y de los conocimientos del mundo, de la farándula Pero esta es la realidad. Gaza es un campo de concentración de Hamás. Y mientras no se entienda esto, no se puede comprender por qué hay una guerra. Hay una guerra porque el día 7 de octubre del 2023, no sé cuántos tipos terroríficos asesinos entraron en Israel, arrasaron todo lo que pudieron, asesinaron a más de 1.200 personas de una manera atroz que no podemos ni imaginar, hombres, mujeres, niños, ancianos, incluso animales, las mascotas, las asesinaron. De ahí empezó la guerra. Y ellos mismos grabaron las imágenes que hicieron. Las atrocidades las grabó Hamás. Por eso hay una guerra. No se trata de que Israel quiera extenderse. Si puede extenderse donde quiera. Puede extenderse donde quiera. Pero no es el asunto extenderse. El asunto es que hay todavía, hoy en día, cuando estamos a 600 y pico días, ¿cuántos son? 600, permíteme que lo visualice en un momento, 647 días que llevamos de guerra, 647, todavía hay 50 prisioneros, no son prisioneros, son secuestrados de Hamás, torturados y asesinados, de los cuales 20 se creen que están vivos.
Por eso hay una guerra, oiga. Por eso hay una guerra. No es porque, insisto, porque Israel quiera tener más territorio. Es por eso. Y por tanto, lo que está intentando es establecer en Gaza ciudades humanitarias para que los que no quieren ir con Hamás, los que se enfrentan con Hamás, tengan zonas seguras de donde poder vivir. Y que si quieren salir de Gaza puedan salir. Ahora no pueden salir no porque no quieran, sino porque Hamás no se lo permite. Es más, los asesina. Si se le ocurre levantar la voz a alguien y decir que nos vamos de Gaza, los asesina. Esto hay que saberlo. Y escúcheme, no solamente hay que saberlo, hay que contarlo. Por eso estamos todos los días aquí, mañana, tarde y noche, para contarlo, pero con la convicción y con la esperanza y con la fe de que usted también lo comparta. Por favor, cree una lista de reproducción en su canal. En su propio canal, cree una lista de reproducción que se llame Labranza TV. Labranza TV. Créela e inserte todos los días los vídeos que vamos subiendo. Entonces usted, sin decir ni una palabra, en el sentido directo, está usted poniendo en su canal todo lo que estamos poniendo también en este canal. Y por tanto se ampliaría exponencialmente muchísimo el que llegáramos a donde no podríamos llegar, porque claro, cada uno de nosotros tiene un círculo de relación. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros trabajos, etcétera, etcétera. Nuestro país, nuestro barrio, no sé. Hay un círculo muy grande de relación. El mundo entero. Por tanto, yo le pido, por favor, y si tiene alguna duda al respecto, pregúntele a don Samuel. Pregúntele que le va a decir cómo hacerlo. Pero ya le digo que es sencillo. Cree una lista, cree usted. Es que hablo de creer y es lo mismo. Sí, tiene que creer para poder crear. Si usted cree una lista de reproducción en su canal. Y la lista de reproducción sea de Labranza TV. Y usted va insertando. Y creo que hasta Samuel me dice que se puede hacer automáticamente. O sea, que si quiere hacerlo, puede. Pero si no quiere hacerlo, pues no pasa nada. Aquí no obligamos a que haga alguien lo que no quiere hacer. Pero le estoy diciendo que es una manera que podemos alcanzar a muchas personas que sepan lo que estamos contando. Jamás rechaza la propuesta que muestra el continuo control israelí sobre partes de Gaza, porque le pidieron un plano a Israel de dónde se iba a retirar. Los de Hamás están pidiendo ahora mismo, están pidiendo un plano a las FDI de dónde se van a retirar, hasta dónde se van a retirar. Vamos, para ellos es que se retiren fuera, totalmente. Pero ya en último extremo, que digan dónde. Y lo que ha hecho Israel es darles un plano, sí, pero no de dónde se van a retirar, sino hasta dónde van a avanzar. Claro, eso jamás le ha puesto loco, porque ya les ha dicho Israel, no nos vamos sin los secuestrados. Eso es lo primero que tiene que saber Hamás. No nos vamos mientras haya un solo secuestrado en Gaza. Y si esta posición se expusiese a todo el mundo y los países que colaboran con Hamás le dijeran, mira, mientras tengáis un solo rehén, vivo o no vivo, Israel no va a salir de Gaza y va a llegar hasta las últimas consecuencias. Si todos los países dijeran eso, en unas horas estaba solucionado el problema. Pero como lo que están haciendo los países es apoyar a Hamás literalmente, empezando por la ONU, pues Israel tiene que baldeársela solo. Solo, entrecomillado, porque no está solo Israel. El escudo de Israel también está en lo alto. No me refiero al escudo de hierro, que es fantástico, pero hablo del escudo que viene de lo alto. Claro que Israel está protegido y que está cuidado y está guardado y está bendecido. Eso es lo que les pone desesperados a los enemigos de Israel, que ven como un país que es 70 veces más pequeño que Irán, 70 veces más pequeño que Irán, ha barrido Irán, que está con la boca callada. No dice ni pío, porque no puede decirlo. Ahora, no se ha acabado el tema de Irán, también se lo digo, ¿eh? El tema de Irán no se ha acabado. El tema de Gaza no se ha acabado. El tema del Yemen no se ha acabado. El tema de Libia, que está más lejos, no se ha acabado. De Irak no se ha acabado. El tema del Oriente Medio no se ha acabado, pero está en fase de total control por parte de Israel.
Y le voy a decir como la primera cosa, tecnológicamente hablando. Lo que ha pasado en Irán es que les ha barrido por la tecnología, no digo solo, pero oiga, mandar no sé cuántos cazas de Israel a Irán, volver a ir y volver a venir y seguir bombardeando, aparte de lo que hizo Estados Unidos, esto no se consigue con avioncillos de papel, ni con aviones que tenía Irán, que son aviones de hace más años que el motor de combustión. O sea, esto es tecnología pura. Y lo que ha hecho está ayer, lanzando ese satélite de comunicaciones de todo tipo, ya le digo que ha cambiado la guerra ahora. Que no se dan cuenta, no lo quieren saber, pero la guerra ha cambiado desde que se ha lanzado ese satélite, ¿eh? Lo que va a pasar en los próximos días va a tener máxima repercusión también en base a la tecnología de Israel, a la capacidad de sus fuerzas de defensa de Israel, a las FDI, que son gente valiente y esforzada, como se le dijo a Josué, esfuércete y sé valiente. Se esfuerzan y son valientes. Es una característica de las FDI, la tecnología, su ejército y la fe, que le hemos comentado el otro día, el domingo. Esa fe que mueve montañas, esa fe que dice a un árbol, arráncate y vete al mar y plántate, y te va a obedecer. Ese tipo de fe. Fe en lo que es imposible. La fe que cree en lo que es imposible, o sea que se puede cambiar. Así que aquí lo que estamos pidiéndole a usted y a nosotros es que ejercitamos ese tipo de fe que cree en lo que parece ser que no es posible. Nosotros creemos que se puede cambiar. Y ahora mismo estamos creyendo que esta guerra que parece imposible que termine, que parece que es todo complicadísimo, se va a acabar antes del día 700. Estamos en el día, hemos dicho, 664, si no me confundo, ¿verdad? 667. Estamos en el día 667 de Israel en guerra. En el ciclo de victoria. Esto se va a acabar, ¿eh? Y lo que está pasando estos días es definitivo para que lo entendamos así. Además, les recuerdo que hace ni llega a 48 horas, más de 250 objetivos terroristas, evidentemente, en Gaza, han sido alcanzados por los ataques de las FDI. Los objetivos, recuerden que incluían operativos, o sea, gente de Hamas, claro, y otros grupos, edificios con trampas explosivas, que los han volado, las trampas y el edificio. Depósitos de armas, puestos de lanzamiento de misiles, misiles antitanque, puestos de francotiradores, túneles y otras muchas infraestructuras que las cuales utiliza Hamas para seguir atacando a Israel, como son mezquitas, escuelas, hospitales, que son la base de donde atacan. Todo esto que está conformando, todo esto está diciéndonos qué es lo que sucede en Gaza. Pues todo esto, y alguien dirá, bueno, pero esto no tiene solución. La tiene y en breve. Por eso se lo digo, la tiene y en breve. Solo le pido que ejerza usted esa fe de creer en lo que parece que no es posible. Porque, oiga, creer en lo que se ve, pues eso lo hace cualquiera. Cualquiera cree en lo que se ve, cualquiera. Pero creer en lo que no se ve, en lo que todo el mundo está en contra, en lo que todo el mundo dice que es imposible, creer en ello, eso se requiere un ejercicio muy profundo y una espiritualidad muy elevada, ¿eh? Sin que eso signifique que seamos mejores que los demás, ni mucho menos. Todos somos iguales. ¿En qué sentido? Está escrito, ¿verdad? No hay nadie bueno. Vale, punto. Pero dentro de ese concepto están los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Los que somos hijos de luz tenemos que iluminar. ¿Y cómo se ilumina? Pues hablando, compartiendo, hablando a uno, a otro, por aquí, por allá. Eso es lo diario nuestro. Eso es nuestro plan diario de vida. Seguir bendiciendo a Israel. Por eso le decimos que bendecir a Israel es el valor, tiene mucho más valor, bendecir a Israel tiene mucho más valor que todo el oro del mundo. Lo repito, ¿eh? Bendecir a Israel tiene mucho más valor que todo el oro del mundo. Hágase rico. Bendiga a Israel. Bendiga a Israel. Es una promesa. Al que te bendiga le bendeciré, ha dicho el Eterno. Oiga, es una promesa de Dios. ¿Le voy a creer a Dios o no le voy a creer? Esos que tienen tanta fe. ¿Le van a creer o no le van a creer? Pues crean que ha dicho que al que bendiga a Israel, el Eterno, Dios Todopoderoso, le va a bendecir a él. Pues créalo, y si lo cree, hágalo, bendiga a Israel. ¿Qué es bendecir a Israel? Hablar bien de Israel. ¿Qué es maldecir? Maldecir, hablar mal de Israel. Esto es muy sencillo, la vida es muy sencilla. Los que bendicen son bendecidos, los que maldicen son maldecidos. Es una ley, un principio, una ley eterna.
La ley de la justa retribución, conforme tú hiciste, se hará contigo. Si todo esto está medido, oiga ya, está medido. Pero seguimos creyendo a los zafios, a los gente oscura, a los malévolos, a la gente del mal, que pensamos que prosperan. Lejos de prosperar, se están hundiendo en la miseria. El ejército afirma que los ataques aéreos que tuvieron lugar también en Gaza, en Beit Hanun, tuvieron como base 35 objetivos. Solamente en Beit Hanun. Solo 35 objetivos, solo. La ciudad está como está. Y ahí está interviniendo. ¿Por qué hace esto Israel? Porque, mire, por eso. ¿Por qué? Porque usted en pantalla, que hay en pantalla 20 rehenes que siguen secuestrados en manos de Hamás. Esto hay que decirlo todos los días, oiga. Todos los días, porque están secuestrados todos los días. No podemos olvidarlos ni un solo día. Si la ONU y el resto de los países del mundo se hubieran puesto como lo que dicen que son democráticos y humanos y valientes y decididos por la humanidad, si fueran de verdad así, ya habían ido a recuperar a los secuestrados. Pero no es así, son cobardes, ciegos, mudos, en el sentido más amplio de la palabra. Pero hay 20 personas secuestradas en Gaza, vivas, que se sepa, y otras tantas que tienen los cuerpos que asesinaron, los tienen también secuestrados. Por eso estamos en esta guerra. Cuando le pregunten por qué Israel sigue atacando, como le dice mucha, no, es que Israel está atacando, es que ataca a los hospitales, a todo el mundo ataca, ¿no? No, oiga, mire usted, Israel está enfrentándose con orcos terroríficos, y están entrando en Gaza y continuando la guerra por esto. Dígale usted a ver qué país del mundo aceptaría tener a sus espaldas haber asesinado a más de 1.200 personas, haberse llevado a más de 500 personas y después de casi 2 años que todavía haya 50 personas retenidas en condiciones infrahumanas por Hamás. ¿Qué país aguanta eso? Solo los países que están inducidos por el mal y que sus presidentes son gobiernos que están básicamente en las guerras, sí. En las guerras y en las garras de Satanás. Ya sé que no le gusta esto mucho, ya sé que esto a algunos les da vuelta a la cabeza como a la niña del exorcista. Pero esta es la realidad. Por tanto, Israel por eso está en Gaza. Y hasta que no saquen a los secuestrados, no se va de Gaza. Esto lo deben saber ya los de Hamás. Y claro, ahora de repente Israel, no de repente, que esto tampoco es nuevo, está hablando de hacer una ciudad, que enseguida lo comento, una ciudad de refugio, una ciudad humanitaria. En este contexto también le digo, y no se nos olvide, por primera vez investigadores israelíes han desarrollado una vacuna ARNM contra una bacteria que es resistente a los antibióticos. Esto va a salvar millones de vidas. Millones de vidas va a salvar. La tecnología, la ciencia, el esfuerzo, la sabiduría que viene de lo alto es de vital importancia que entendamos el por qué pasan todas estas cosas. Le doy un rápido resumen de las actualizaciones. Actualizaciones que estamos en este momento, hace 9 minutos, estamos hablando de Israel. Dentro de Israel, el contexto es el fiscal general dice que no asistirá al panel sobre un posible despido del fiscal general. Además de todo eso, lo digo muy rápido, se dice que los partidos jaredíes están cerca de retirarse de la coalición del señor Netanyahu debido a las exenciones al servicio militar, pero al parecer no planean derrocar al gobierno, que es lo que están intentando. Todo el mundo está intentando derrocar al señor Netanyahu. Todo el mundo, todas las facciones, por fuera, por dentro, los partidos, los exministros, los ministros, la gente de la calle. No todos, pero la inmensa mayoría, la ONU, los países, las ONGs, están todos con los dientes ensangrentados intentando devorar al primer ministro de Israel. Esta es otra realidad que no se comenta. Lo que se comenta es todo lo que se puede hablar mal de Netanyahu. Eso es lo que van a publicar los medios de comunicación. ¿Qué más tenemos aquí? El Partido Azul y Blanco, Unidad Nacional, de GAM, anuncia que la membresía del partido será abierta. Bueno, pues que como están tan pocos, pues tienen que abrirlo a que pillen. A ver si a lo mejor se apuntan los de Hamás. Digo, yo no sé, pregunto, nada más, no tengo ni idea, pero debe ser tan abierta que no pueden ya ni con su alma.
no pueden y tienen que hacer lo que sea. Además, el presidente de Israel, señor Herzog, antes de la audiencia sobre el posible despido del fiscal general, dice que la situación es como una montaña rusa que ha perdido los frenos. Bueno, pues siempre al final se frena. No se preocupen, que si no, sigue dando vueltas. Pero siempre al final todo tiene un final. Además, el rabino principal, Deri, insinuó sobre la situación de seguridad ante los ataques a Irán, y funcionario norteamericano advirtió a Shas contra la disolución de la Knesset, porque es un grupo que pudiera tener la capacidad de, si no apoya al primer ministro, pues que se disolviera la Knesset. Y ya se está diciendo que, como siempre, eso ya le digo que no va a pasar, pero es lo que se oye. Y por último, Irán dice que no hay fecha ni lugar ni hora específicas para la próxima ronda de conversaciones nucleares con Estados Unidos. Sigue dando las vueltas, pero ya le digo que Israel está en el tema y muy en el tema. Bueno, dicho esto, permítame que le ponga el titular que hemos hecho referencia. Vamos a hablar un instante a lo menos de la ciudad humanitaria que Hamás no quiere. Proyecto Gaza. ¿Esto qué significa? Bueno, estamos primeramente, recuerden, 14 de julio 2025, estamos en el día 600, creo que es 47, me parece que es de Israel en guerra, y estamos en este ciclo de victoria del cual estamos hablando. Mire, le voy a poner unas imágenes que las hemos puesto 2 días anteriores, pero hay que recordarlas para que veamos cómo está la ciudad, ¿eh? Vamos a ver, creo que lo tenemos en el vídeo 1, ahí está. Mire, las fuerzas de defensa de Israel han intervenido en Gaza, siguen interviniendo y continuarán mientras no se llegue a un acuerdo sobre la liberación de rehenes. Como en las últimas horas Hamás se ha puesto en plan de, como siempre, no es que sea nuevo, de decir que sí pero no, pero sí, pero a lo mejor que tal vez, y bueno, ya veremos, y mañana, la semana que viene, no, el fin de semana, bueno, después de 2 días, es que voy a hablar como siguen esas. Mientras tanto Israel, como ven en pantalla, no está mirando a la luna. Israel sigue enfrentándose con Hamás y lo sigue haciendo de una manera expeditiva. ¿Cómo? Con fuego de lo alto. O sea, lo que dijo el señor Netanyahu fue que estaba de acuerdo en llegar a conversaciones, pero que no es cuestión de que se haga un alto el fuego, sino que mientras cae fuego de lo alto, seguimos hablando hasta que querráis. Por tanto, ahora mismo Hamás está viendo cómo sigue cayendo fuego de lo alto en proporciones descomunales y tiene que llegar a un punto en que o acepte o no acepte o se rinda, en fin, pero que va a pasar algo, ya se lo digo ya antes del día 70, del día 700 de Israel en este ciclo de victoria. Ahí ven la ciudad. Esta imagen que se ve usted, que la hemos puesto ya varios días, es desde dentro de Israel y lo que se está viendo es Gaza. Como ven, la fuerza que está empleando Israel es sorprendente, ¿no? Bien, dicho esto, las FDI están diciendo, o están hablando, advirtiendo sobre lo que es la ciudad humanitaria de Gaza, e incluso un ex primer ministro, que ya lo hemos dicho antes, lo califica de campo de concentración. O sea, la situación se pone complicada, ¿verdad? Según los informes, los militares dijeron a los ministros actuales, de guerra actual de gobierno, que el plan para una gran zona civil pudiera perjudicar las conversaciones sobre los rehenes y se tardarían meses en construir. Depende, pero bueno, tiene sentido, ¿eh? El jefe de la oposición y los funcionarios internacionales también critican la propuesta. O sea, todo el mundo critica la propuesta de una ciudad humanitaria para poder separar a los que quieren de Hamás de los que no quieren, los que quieren a Hamás de los que no quieren a Hamás. Esto sería muy interesante, ¿no? Oye, los que quieren que estén en contra de Hamás, vayan para la izquierda, los que no, a la derecha, los que no, arriba, lo que sea. O sea, habría una clarísima posibilidad de tomar posiciones que ahora mismo no les dejan, porque Hamás tiene el control efectivo realmente terrorista, control terrorista, que en cuanto se mueve alguien con no le guste, ya le digo que le disparan, en el menor de los casos. Por tanto, la ciudad humanitaria cumple una función muy importante. Es un plan que está propuesto para establecer una ciudad de refugio humanitaria en el sur de Gaza, en el que al menos 600.000 personas podrían
estar allí. Continuó recibiendo todo esto, ha recibido muchas críticas, sí, dentro de Israel, y no quiero contarle en el exterior. Pero las que más me preocupan son las del interior, mire. Como el señor Helmut Ormer, que lo ha comparado con un campo de concentración. Esto no tiene nombre. Más que, yo no sé, de verdad, no tiene nombre. Decir eso, que lo diga un exministro, no tiene nombre. Por eso digo que lo más preocupante no solamente es lo que dicen fuera, que ya estamos casi acostumbrados, sino lo que se dice dentro. Eso no nos podemos acostumbrar nunca. Según informes, los líderes militares de Israel habían planeado advertir al primer ministro en una reunión limitada del Gabinete de Seguridad el domingo por la noche de que este ambicioso proyecto pudiera retrasar meses e implementarse, en llevarse a la práctica, y que ellos presuponen que pudiera poner en peligro las negociaciones en curso con los rehenes. Pues mire usted, sin que esto sirva de precedente, y no porque lo diga un servidor tiene que ser, es lo que digo, es una opinión, es un análisis, no es una opinión, es un análisis. Justamente lo contrario. El hecho de que, no es una amenaza, pero el hecho de que haya para Hamás una amenaza como una ciudad donde la gente esté protegida, donde no le disparen cuando va por comida, donde puedan tomar decisiones y donde puedan decir me quedo, me voy, eso es una gran amenaza para Hamás. Por eso están contra ello. No nos importa el control de la zona, no. Lo que les preocupa es que las personas van a tener la capacidad de tomar decisiones, las personas de Gaza, y van a estar en ciudades seguras, de refugio, donde no van a poder accederlo de Hamás y de donde pueden salir o se pueden quedar. Eso es una gran amenaza para Hamás. Entonces, en realidad, lo que es la ciudad humanitaria es la amenaza más grande a Hamás nunca manifestada. Ya se lo digo así. Tal vez te que haber puesto el titular. La amenaza más grande para Hamás es la ciudad humanitaria, porque les descontrola a ellos y les quita el control. A Hamás les descontrola y le quita el control sobre la gente. Entonces es lo que no pueden soportar. Por eso están alargando todo lo que pueden y presionando con los escudos humanos de los rehenes y con los escudos humanos de la propia gente, que los tienen literalmente secuestrados también a mucha gente de Gaza, porque no les dejan decir lo que piensan, porque no les dejan moverse, porque les disparan y luego acusan a las fuerzas de defensa de Israel. Por tanto, en un extenso y clarísimo análisis, lo que decimos es que estas ciudades de refugio o ciudades humanitarias son lo peor que le puede pasar a Hamás. Por eso está totalmente en contra, porque pierde el control de la gente. ¿Se entiende, verdad? Digo, no que usted no lo entienda, sino me explico. Pero esto no se ve así. No, es que si Hamás ve que se implementa la ciudad, pues resulta que va a dilatar más el tiempo, a lo mejor nos afecta. No, es lo contrario. Cuanto más haga Israel, establezca las ciudades humanitarias, siga la presión militar, siga constantemente interviniendo en todas las áreas. Cuanto más presión hay, más posibilidades de liberación de los rehenes, porque los rehenes los tienen como escudos y no quiere perder el escudo, pero lo que no quieren perder es el control sobre la gente. Entonces el gran dilema aquí lo tiene, no es Israel, no. El dilema lo tiene Hamás, porque si libera a los rehenes se queda sin escudos. Pero si la gente sale con la posibilidad de decir hago lo que considero oportuno y me quedo, me voy, pierde el control. De todas maneras siempre va a perder. Hamás ya ha perdido. Eso también debe ser entendido por todos nosotros. Hamás ha perdido el control de Gaza, pero como tiene los escudos humanos de los rehenes, los está utilizando de esa manera juntamente con toda la población que puede. Por eso, estas ciudades humanitarias son lo peor que le puede pasar a Hamás. Miren, en una reunión convocada a petición del primer ministro, señor Netanyahu, la Fuerza de Defensa de Israel dice debería presentar un borrador, un plan de esta ciudad humanitaria con centro en Rafah. La ciudad humanitaria se quiere construir sobre las ruinas de Rafah. También dato muy importante y muy simbólico, porque Rafah era el centro del poder, no solo, pero uno de los centros de poder de Hamás. Y de repente, donde tenía el control Hamás se le va a quitar. Donde había
la capacidad que tenían militar y de todos los sentidos y controlando toda la zona, de repente ahí mismo le van a construir una ciudad refugio humanitaria en la cual no pueden ellos tomar ningún tipo de acción ni represalia contra la gente que entre ahí. Por tanto, lo peor que le puede pasar y lo más simbólico y lo más fuerte es que vayan a poner una ciudad donde ellos tenían el control de la ciudad. Eso es lo que está pasando. Hay que entenderlo de esta manera. Si no, nos quedamos en lo exterior. Sí, que no van a hacer edificios, no sé qué, lo que quieren. No se quede en eso. Aquí el asunto es que pierde el control, por eso no quiere la ciudad. Ha dicho el Canal 12 de Israel, claro, si bien se espera que el ejército afirmara que acataría las órdenes de los funcionarios, desde luego, evidentemente, pues también esperan que haya comunicación sobre el plan. Si Netanyahu no está diciendo, oye, haz esto porque yo lo digo y punto. Está diciendo, mira, decidme los pros y los contras, lo que veáis, si hay posibilidades, si no, dame vuestra opinión. Pero la decisión la tomo yo. Eso es lo que ha dicho el señor Netanyahu. O sea, el señor Netanyahu está pidiendo, como debe ser, en los muchos consejeros se encuentra la sabiduría y el bien, está pidiendo consejo a todos. Pero la decisión la ha tomado él y la va a llevar a cabo. Y va a haber una ciudad humanitaria, una ciudad refugio para los que quieren liberarse de Hamás. Y desde ahí, insisto, poder tomar decisiones voluntarias. ¿Me quedo o me voy? ¿Me quedo en Gaza o me voy a otro sitio? Así, como les suelo decir. Los funcionarios militares planeaban informar a la reunión sobre el proyecto que dice que tomaría entre 3 a 5 meses desde el momento que comenzara la construcción de la ciudad humanitaria hasta que esté operativa. ¿Es posible? Muy bien, pero entre 3 o 5 meses Hamás no controla la ciudad. Que sepan que va a llegar el momento que no la van a poder controlar y mientras van a tener que tomar decisiones. Si no quieren que haya una ciudad que ellos no puedan controlar, pues que liberen a los rehenes, que dejen las armas y que salgan de Gaza, que les han dado esa oportunidad, que es inestimable. Les han dado la oportunidad de que se exilien de Gaza. Dejan las armas, dejan a los rehenes y se van de Gaza. Eso no hay quien lo haya hecho en el mundo, más que Israel. Pero fíjese hasta qué punto llega la decisión de Israel de liberar a los secuestrados, hasta tal punto. El plan para la ciudad humanitaria ha sido presentado por el ministro de Defensa, señor Israel Katz, a principios de la semana pasada. Este plan contempla la construcción de una zona sobre las ruinas de Rafah, que eventualmente albergaría, hemos dicho, aproximadamente en la zona costera, a unas 600.000 personas. Toda la población del enclave, que supera los 2 millones de habitantes, se irían poco a poco en, digo yo, diferentes ciudades o ampliando esta ciudad. Gaza no es tan pequeño como dicen, y claro, lo comparamos pues como si comparamos Israel con Irán, 70 veces más pequeño Israel que Irán, pero Gaza no es cualquier cosa, Hay sitio de sobra. Lo que pasa es que está todo arrasado, no todo, Hay partes todavía donde no ha intervenido las fuerzas de defensa de Israel, no han intervenido. Pero de seguir así la situación, Israel no va a parar. Eso también tienen que saberlo. Israel quiere liberar a los rehenes, quiere de que Hamás pierda el control de Gaza y que se exilie. Y también quiere un juicio sumarísimo para todos los jerarcas y todos los que han apoyado lo que hace Hamás. Según el plan, los residentes serían examinados antes de entrar, evidentemente, y no se les permitiría llevar armas, etcétera, etcétera, ni tampoco salir de esa zona en la cual sería seguridad para ellos en primer lugar y además de control de que no estuvieran haciendo actividades terroristas. Las organizaciones internacionales brindarían ayuda, mientras que las fuerzas de defensa de Israel asegurarían el sitio a distancia y así mismo animándose a los residentes a que o se quedaran o que inmigraran voluntariamente. El canal 12 de Noticias de Israel informó que los altos mandos militares están preocupados de seguir adelante con la ciudad humanitaria porque pueda perjudicar las negociaciones de los rehenes. Ya les digo yo, con todo respeto máximo, total, que es todo lo contrario. Lo que está permitiendo solamente el anuncio de que va a haber una ciudad humanitaria, solamente el anuncio ha puesto totalmente nerviosa a Hamás, que ve cómo se le escapa todas las posibilidades de tener el control sobre los ciudadanos de Gaza,
que también, digo que también, los tiene secuestrados, también. Por eso esto es importante, este punto. No lo vean como, bueno, esto es una cosa fantasiosa, que véanlo como algo de vital importancia, y lo está haciendo Israel, lo va a llevar al final hasta las últimas consecuencias. Adelante, ha comentado el Canal 12 que pudiera perjudicar, y además el alto el fuego que se está llevando a cabo actualmente en Qatar. Esto es otro cuento chino. Y no lo digo con despectivamente por los chinos, no. Aquí es una frase muy coloquial en España que decimos, esto es un cuento chino, significa que no me entero de nada. Cuando yo escucho a una persona hablar en chino o en mandarín, pues hombre, yo no sé lo que está diciendo, no me entero de nada. Y esa expresión la empleamos para decir, yo no comprendo nada de lo que está pasando, no me entero de lo que están diciendo. Bueno, pues lo que están diciendo de que se están llevando a cabo actualmente conversaciones de alto el fuego en Qatar es un cuento catarí. Vamos a decirlo así. Es un cuento catarí. No hay conversaciones de alto el fuego. Hay conversaciones a distancia para liberación de rehenes. Porque esto que están viendo en pantalla no es un alto el fuego. Es fuego de lo alto. Y mientras está habiendo fuego de lo alto, sí, entonces vamos a hablar, pero solo mientras hay fuego de lo alto. El primer ministro, el señor Netanyahu, está al tanto, evidentemente, de todos estos datos y lo está presentando en diferentes foros, en diferentes lugares, está hablando en hebreo, en inglés, en todos los idiomas para que se le pueda comprender, diciendo, mira, este es el plan que tenemos, es el plan que vamos a llevar a cabo y lo que estamos pidiendo es colaboración, desde luego, pero sea con colaboración o sin colaboración, lo vamos a hacer. El señor Netanyahu ha prometido públicamente que Israel tendrá la opción de reanudar la lucha si los objetivos bélicos no se logran mediante la diplomacia. O sea, si lo que se quiere lograr por medio de la diplomacia no se logra, se va a lograr por medio de los objetivos bélicos ante esta supuesta tregua de 2 meses que se está hablando de ella. También se espera que las FDI presentaran consideraciones adicionales sobre el proyecto, incluidas sus implicaciones para el derecho internacional, así como cuestiones de logística relacionadas con el saneamiento y la prestación de atención médica. Las FDI están lejos de ser la única fuente de ansiedad respecto al plan, dice, que le está preocupando al señor Netanyahu. No, la única fuente de ansiedad que tiene el señor Netanyahu es que gente, si digo hablo así, que gentes de Israel como ex primer ministro estén diciendo, y otros más, el señor Lapid y otro grupo que yo les llamo el cuarteto del apocalipsis, que estén diciendo barbaridades en contra del gobierno que pretenden literalmente cargarse, quitarle para tomar ellos el control. Y en el momento que pasara eso, entonces sí que Israel tendría el mayor y más grave problema de su historia. Mientras esté el señor Netanyahu en el gobierno, relax, se lo digo literalmente, y por eso no le van a dejar caer, ni mucho menos. Le van a apoyar, ya le digo, pero sin la menor duda. Además, el señor Netanyahu ha escrito el domingo diciendo que está dejando que Smotrich y Ben-Gvir pues sigan tomando sus decisiones, está hablando con todo el mundo. Eso es una de las características que tiene el señor Netanyahu, que es dialogar con todos aunque no esté de acuerdo. Pero habla con ellos, escucha y toma decisiones. Y la decisión que ha tomado ha sido de crear, como le digo, este lugar, esta ciudad de refugio, ciudad humanitaria, para que todos aquellos que lo quieran puedan quedarse o salir de Gaza. Y mientras estén protegidos de Hamás. Por eso, le digo ahora mismo, Hamás no quiere bajo ningún concepto, pues le pongo en la pantalla, no quiere bajo ningún concepto este proyecto de la ciudad humanitaria. Lo repele, le pone en pánico. ¿Por qué? Porque perdería el control no solamente de los rehenes, porque se llegaría a un acuerdo, sino el control de toda la población gazatí que está bajo su terror. Y eso jamás no lo quiere. Estimados amigos, gracias. Nos retiramos. Son las 12:45 de pasada el mediodía, la 1:45 en Israel. Luego le cuento más noticias. Hay muchas más y muy interesantes. Eso será a las 18:45 por la tarde. No se les olvide poner el like, el me gusta, porque si usted pone el like, lo que hace automáticamente YouTube es compartirlo más ampliamente. Y le recuerdo otra vez,
cree una lista de reproducción, haga una lista de reproducción en su canal y inserte todos los vídeos que vamos poniendo. Si tiene dudas de ello, le preguntamos a don Samuel, y que nos lo explique más en detalle, pero ya vaya haciéndose la idea, porque tenemos que alcanzar a miles, no, a millones de personas, porque escucho cada barbaridad en contra de Israel, como usted las escuchará. Oiga, esto no podemos permitirlo, ¿eh? ¿Cómo se combate el mal? Con el bien. ¿Cómo se combate la maldición? Con la bendición. Y aquí bendecimos a Israel siempre. Le dejo con el anuncio del viaje. Sí, que seguimos con el anuncio del viaje. Le pongo el titular, el vídeo, y nos vemos después a las 18:45. Gracias por su atención. Un fuerte abrazo. Shalom. ¿Estás listo para vivir una experiencia única? Explora los lugares más emblemáticos de Israel, como Jerusalén, Tel Aviv y muchos, en estos 7 días. Una experiencia que no olvidarás. Es fácil. Solo escanea el código QR y llena el formulario sin compromiso. Así sabremos quiénes quieren unirse a este increíble viaje. Elige la opción que más te interese: billete de avión y tour completo, o solo el tour, lo que más te convenga. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ahora y prepárate para un viaje de ensueño a Israel. Te esperamos.